Hoy vamos a darle continuidad al estudio de Lucas. En esta escuela dominical hemos estado estudiando desde que comenzó esta iglesia el Evangelio según San Lucas. Y hoy toca la porción o la narrativa del inicio del capítulo número 9. Por eso quiero que vayan buscando el capítulo 9 de Lucas, los primeros versículos. Vamos a estar tratando esa primera narrativa. Y es la narrativa que trata sobre la misión o sobre la transición entre los discípulos cuando ellos se convierten en apóstoles. Por eso he denominado esta escuela dominical como la misión de los 12, ya que así muchas de las Biblias también la denominan. Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en adelante del capítulo 9 de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esa es la porción que tenemos de los primeros versículos del capítulo 9 de Lucas. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a analizar un texto, y más profundidad cuando vamos a analizar una narrativa de la Biblia, tenemos que preocuparnos por identificar cuáles son los términos importantes de dicha narrativa, o aquellos términos, aquellas palabras que forman parte del núcleo de lo que se está transmitiendo, para poder nosotros comprender bien la narrativa, la historia, la parábola o aquello que se está tratando. Entonces, en estos 6 versículos nosotros tenemos que identificar, para poder analizar y entender bien lo que está escrito, tenemos que ver y identificar cuáles son las palabras clave. Ahora, si se dan de cuenta, existen 2 palabras claves que forman parte de la columna vertebral de este texto. Y estas se encuentran en el versículo 1 de ese capítulo 9. ¿Cuáles son esas 2 palabras, esos 2 términos? Poder y autoridad. A partir de esos 2 términos nosotros vamos a entender la narrativa. Si no manejamos bien esos términos, nos podemos desviar de la interpretación correcta. Entonces vale la pena preguntar, ¿qué es acá poder y autoridad? Dice que habiendo reunido el Señor a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Tenemos que comenzar por definir qué significa poder y autoridad. Poder. La palabra poder, utilizada acá, es una de las 4 palabras en el griego del Nuevo Testamento que son traducidas como poder. En este caso, en la porción de Lucas 9:1, la palabra poder es dunamis, con un número strong de 1411. Y hace referencia a ¿qué significa? Sencillamente es una fuerza o una habilidad. Pero una habilidad en el sentido de la habilidad natural para realizar alguna actividad. Poder acá significa una fuerza o una habilidad natural para realizar una actividad o hacer una acción. También es traducido en algunos casos, por cierto, como poder sobrenatural. Y de ese término en griego, dunamis, es de donde viene nuestro término en español como dinamita. Pero lo que nos interesa saber es que dunamis, ahí, poder, es, el Señor les estaba dando las fuerzas o la habilidad
para que realizaran una obra en específico, una actividad en específico. Ahora, autoridad se diferencia de poder porque la autoridad hace referencia a partir de un término en griego que es el número Strong 1849 y que es exusía. Y ese término indica que es el poder que se deriva de una autoridad. Es, por cierto, sinónimo de derecho o permiso. ¿Okay? El poder es la habilidad o la fuerza para realizar una acción, mientras que la autoridad significa el derecho o el permiso para hacer dicha acción. ¿Sí se entienden los dos significados? Poder y autoridad. Poder, la capacidad, la habilidad o la fuerza para que los discípulos hicieran aquello que el Señor les estaba mandando. Pero no solo les dio esa capacidad, sino que también les dio el permiso, la autoridad o el derecho de que ellos pudieran ejercer esa función. Entonces, esas son las dos definiciones que encontramos en los diccionarios de poder y de autoridad. Y sin lugar a duda, este poder con el cual eran equipados los discípulos era superior a cualquier otro poder, e inclusive al poder satánico o al poder demoníaco. ¿Por qué razón? Porque era el poder de la propia presencia de Cristo en ellos. Tenemos que tener claro eso. Ahora, hermanos, los discípulos podían ejercer ese poder y autoridad únicamente si tenían fe. Y esto lo vamos a corroborar cuando analicemos los versículos comprendidos en la narrativa del 37 al 43 de este mismo capítulo, donde vamos a observar cómo los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el poder que también tenían los discípulos tenía que ver con el contenido del mensaje que ellos iban a transmitir y no tanto con la forma en que lo iban a hacer, ya que la meta de la predicación era la manifestación de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu y por ende la manifestación del poder salvador de Dios obrando en Cristo. Ahora, hermanos, teniendo claro estos conceptos, nosotros tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que darle a sus discípulos poder y autoridad para que hicieran dicha obra? Fíjense que el texto nos dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y en base a ese poder los envió a que predicaran el Evangelio y sanaran a los enfermos. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que darles a ellos ese poder y esa autoridad para que ellos hicieran dicha obra? Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta dos puntos. El primero es el hecho de que debemos considerar que la obra del Espíritu Santo en la historia de la humanidad ha sido discontinua. Existe una discontinuidad, podemos afirmar que existe una discontinuidad en la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la obra del Espíritu Santo ha sido discontinua en la historia de la humanidad? Que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no ha obrado de forma igual. ¿Por qué es discontinuo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo estuvo de forma regular solamente en 3 personas. ¿En qué personas estuvo de forma regular? En Moisés, según Números 11:17, en Josué, según Números 27:18, y en David, según 1 Samuel 16:13. El Espíritu Santo, antes del día de Pentecostés, solamente llenaba a las personas y estaba sobre ellas por periodos de tiempo muy cortos y para propósitos muy específicos. Él llegaba, entraba en la persona con un propósito, con un fin. Esa persona hacía la obra con la cual el Espíritu Santo la había capacitado y luego el Espíritu Santo salía de ella. Todo eso fue
antes del día de Pentecostés. Y un ejemplo claro de esto es la creación del tabernáculo y de todos sus utensilios, donde podemos ver cómo el Espíritu Santo entraba en unos hombres, los utilizaba, les daba ciertas habilidades, ellos hacían algo y luego el Espíritu Santo los dejaba. Fue solo después del día de Pentecostés, y ahí es donde podemos notar la discontinuidad, fue solo después del día de Pentecostés, que por cierto fue el que marcó el inicio de la iglesia del Señor, que el Espíritu Santo pasó de morar con los creyentes a habitar continuamente en ellos, convirtiéndose de esta manera cada uno de nosotros en un templo santo y en una casa espiritual para Dios. 3 textos del Evangelio de Juan pueden corroborar esto. Vamos a ver. Juan 14:17. Fíjense lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y fíjense esa última parte. Porque mora, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Se nota la diferencia, ¿no? El Espíritu Santo estaba con los discípulos, iba con ellos a todo lugar, los protegía, los ayudaba y estaba con ellos. Pero el Señor, hablando de lo que iba a suceder en el día de Pentecostés y posteriormente a esos días, dijo que el Espíritu Santo iba a dejar de estar con ellos y pasaría a estar en ellos. ¿Okay? Entonces, por ese pasaje podemos ver la discontinuidad entre el Espíritu Santo. Pero hay otro pasaje de Juan, que es el 16 del 7 al 8. Fíjense, palabras del mismo Señor nuevamente. Pero yo os digo la verdad. Les conviene o os conviene que yo me vaya. ¿Por qué les convenía a los discípulos que el Señor se fuera? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, bueno, realizará cada una de las obras que el Espíritu Santo hace. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, Él les estaba diciendo, yo no me puedo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces en ese momento es que el Espíritu Santo, que acá le atribuyen el nombre del Consolador, vendrá a ustedes, porque cuando yo me vaya, entonces se los enviaré. Y fíjense que está hablando en términos del futuro. Fíjense que dice que vendría, que lo enviaré y cuando Él venga. Ahora, un último texto corrobora más contundentemente esta doctrina, que es el capítulo 7, los versículos 37 y hasta el 39. Fíjense lo que dice. Este versículo confirma todo lo que hemos dicho. El Espíritu Santo, hermano, obró de manera diferente en los creyentes. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense lo que agrega el evangelista. Esto dijo, o sea, el que de su interior correrían ríos de agua viva, aquellos que bebieran de él, dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Por qué razón? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, de estos versículos tenemos 2 doctrinas fundamentales del cristianismo. Una, el Espíritu Santo obró de manera discontinua en los testamentos. ¿Y por qué razón? Él no estaba permanentemente en los creyentes, porque Cristo no había sido aún glorificado. Porque les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, se los enviaré. Necesariamente para que el Espíritu Santo viniera, por razón que no entendemos, Dios en la persona de Jesucristo tenía que eso. O sea, no podían estar los dos obrando de manera continua en la tierra, en los creyentes. Entonces, para poder entender, retomando la pregunta del inicio, para poder entender
el por qué el Señor les otorgó a los discípulos poder y autoridad, tenemos que entender primeramente que el Espíritu Santo obró de manera discontinua. ¿Okay? Que el Espíritu Santo no estaba en los discípulos ni en ningún creyente. Los podía utilizar y entraba en ellos, pero solo por periodos muy cortos y para propósitos muy en específico. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el segundo punto a considerar es el hecho de que todo creyente, sin lugar a dudas, recibe poder por medio del Espíritu Santo. Y dicho poder se manifiesta en la autoridad y la capacidad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús y para obrar prodigios sobrenaturales. Pero sobre todo, ese poder que el Espíritu Santo le da al creyente y esa autoridad tiene un propósito principal y es la predicación del Evangelio. Mientras que el hacer milagros, el sanar enfermos, el profetizar, el hablar en lengua, forman parte de lo que la Biblia llama carismata, de donde viene nuestro término carismático o dones espirituales. Una cosa es el poder y la autoridad que el Espíritu Santo le otorga al creyente para realizar ciertas obras, y otra cosa que también hace el Espíritu Santo es la capacitación de los dones a cada creyente. Y estos mismos dones también pueden formar parte de aquellas señales que van a seguir a los que creen. ¿Okay? Según lo dice Marcos 16 del 15 al 17, cuando el Señor les dijo que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Se recuerdan cómo dice el pasaje? Y estas señales seguirán a los que creen. Pero antes de estas señales dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces entendemos que el poder y la autoridad tienen un propósito principal, que es la predicación del Evangelio. Ahora, ese poder y esa autoridad se recibe en el momento cuando los dones y el llamamiento son confirmados en el creyente, para que entonces él pueda llevar de manera eficaz, efectiva y virtuosamente la obra de Dios en su vida y en el mundo. Ahora, podemos definir que ese poder y esa autoridad serían secundarios o subalternos en la vida del cristiano. Y esto lo digo en el sentido de la necesidad. Porque, hermanos, tenemos que entender que cuando nos convertimos al cristianismo, hay un tipo de poder que sí es necesario en la vida de cada nacido de nuevo y que tiene que comenzar a ejercer desde el mismo momento de su conversión, ya que es el poder que nos habilita para permanecer puros y santos y nos posibilita para decirle no al pecado y a las tentaciones que el enemigo nos va a poner cada día. Ese poder, a diferencia del otro, tiene que ser primario, tiene que comenzar en el instante en que el cristiano, en que la persona se convierte en cristiano. Entonces, en resumen, los dos puntos a considerar para responder a la pregunta del por qué Jesús le tenía que dar a sus discípulos poder y autoridad son, número uno, el hecho de que el Espíritu Santo no vivía de manera permanente en los creyentes en la dispensación de la ley, y eso incluía a los 12. Y segundo punto, el hecho de que el Espíritu Santo es el que capacita al creyente de poder y autoridad para predicar el Evangelio y hacer la obra de Dios en la tierra. Entonces, si los 12 discípulos no tenían el Espíritu Santo, tampoco tenían dicho poder y autoridad. Prodigio sobrenatural. O sea que el poder como dunamis, en ese término en griego, también es traducido en el Nuevo Testamento como poder sobrenatural para realizar prodigios sobrenaturales, que son, como vimos acá, cuando la Biblia habla del don, de que algunos tienen el don de hacer milagros. Ese es el poder secundario que el Espíritu Santo da con los dones. Pero para responder a la pregunta de los discípulos,
Tenemos que tener en cuenta esos dos puntos. Entonces, no pudiendo el Espíritu Santo estar de manera permanente en el creyente durante la dispensación de la ley, ¿por qué razón? Porque era necesario que Jesús muriera y resucitara el tercer día y se fuese a los cielos. Por esa razón el Espíritu Santo no podía estar de manera permanente en los creyentes. Y eso incluía a los 12 apóstoles. O sea, si nosotros entendemos esto, vamos a poder comprender ciertas conductas de los apóstoles. O sea, tenemos que tener claro, los apóstoles en el ministerio terrenal de Jesús no tenían el Espíritu Santo de manera permanente en sus vidas. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ya que ellos no tenían el Espíritu Santo, tampoco tenían dicho poder y autoridad. Entonces, para que ellos cumplieran toda obra de predicación, de liberación y de sanidad, tenían que contar con la autoridad y el respaldo, pero del Hijo de Dios aquí en la tierra. Ya que él sabía muy bien que cuando ellos saldrían a predicar, a sanar y a echar fuera demonios, iban a entrar en confrontación con el reino de las tinieblas. Entonces tenían que tener algún respaldo, alguna fuerza, algo que pudiera contrarrestar esa actividad. Entonces, en virtud de esto, podemos llamar, por así decirlo, a la misión de los 12, esos 6 versículos, eso que el Señor hizo con sus discípulos, como una muestra, y ojo con esto, esa narración o ese hecho que sucedió, nosotros lo podemos considerar como una muestra anticipada dentro de la dispensación de la ley de lo que sería la gran comisión. Quiero que se entienda esto. La misión de los 12 la podemos denominar como una muestra anticipada dentro de la dispensación de la ley de lo que sería la gran comisión que debía llevar a cabo, ahora sí, no ellos 12, sino todos los creyentes, y ahora dentro de la dispensación de la gracia. Entonces, ¿cómo denominar la misión de los 12? Como una muestra anticipada a la gran comisión. Solo que a diferencia de nosotros o de todos los cristianos después del día de Pentecostés, incluyendo la dispensación de la gracia, la diferencia ¿cuál era? Que sobre ellos no estaba la investidura de poder y de autoridad por parte del Espíritu Santo, ni tampoco los dones espirituales que capacitan al creyente para llevar a cabo dicha misión. Los discípulos, los 12, no tenían ni el Espíritu Santo ni los dones y por ende no tenían autoridad ni poder para realizar esta obra. A diferencia de nosotros, que después del día de Pentecostés, el Señor, por su Espíritu Santo, nos confirió no solo poder y autoridad, sino también dones. Y esto lo confirma Lucas 24:49. Fíjense lo que dice. El Señor a sus discípulos: he aquí, y sigue hablando en futuro, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué cosa? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles no habían sido investidos de poder. ¿Por qué? Porque la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, no había descendido sobre ellos. ¿Estamos entendiendo? ¿Está quedando claro el asunto? Esto lo confirma también el mismo Lucas en su segundo tratado. Fíjense lo que dice, capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Les dice lo mismo el Señor. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Y cuándo recibiréis el poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta es la razón teológica del otorgamiento de poder y autoridad que el Señor les confirió a sus discípulos. Y es por eso que estos dos términos, poder y autoridad, debemos tratarlos con mucho cuidado, ya que son muchos los cristianos que hoy en día, sin duda alguna, predican un evangelio de poder y autoridad. Pero no poder y autoridad según los términos bíblicos, sino poder y autoridad
para declarar, decretar y arrebatar todo lo que a uno se le antoje, sin importar o sin consultar lo que Dios quiera. Y entonces muchos dicen, sí, recibimos poder y autoridad cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Pero no terminan el pasaje, porque este pasaje no solamente dice eso. Sin duda alguna recibimos poder con el Espíritu Santo, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, terminémoslo de leer. Recibiréis poder, ¿para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el propósito principal y fundamental del otorgamiento de poder que recibe todo creyente es para predicar el Evangelio, junto con el poder para decirle no a las tentaciones, no al pecado, viviendo de una manera diferente al mundo y diferente a nuestra antigua vida. Eso sí es verdadero poder, y eso sí es verdadero poder sobrenatural. Esa es la doctrina bíblica sobre el poder y la autoridad. Y esa es la razón del otorgamiento de poder de Jesús a sus discípulos. Él les dio poder para eso y por eso. Ahora bien, después de haber visto cómo Jesús capacitó a sus discípulos espiritualmente, por así decirlo, y de saber cuál era el propósito de dicha capacitación, tenemos que ver ahora cuáles fueron los requisitos o las encomiendas o instrucciones que el Señor les mandó. Entonces vamos a irnos de nuevo al verso 3 del capítulo 9 de Lucas. Fíjense lo que dice. Y les dijo, después de darles poder y autoridad y decirles lo que debían de hacer, también les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja. Lucas 9:3. Estamos en la narrativa para los que van llegando del capítulo 9 de Lucas, los versículos del 1 al 6. Entonces fíjense lo que les dice en el versículo 3. No tomen o no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Entonces, para entender la razón ahora del por qué Jesús no permitió que sus discípulos llevaran estas cosas, tenemos que conocer el significado de cada uno de estos utensilios. Entonces vamos a comenzar por definir qué era el bordón. Fíjense lo que dicen los diccionarios. Dice que el bordón era una vara o un bastón o un palo más alto que la estatura de un hombre, con una punta de hierro, y que se usaba como apoyo para viajar a pie. También se usaba por los pastores para guiar y cuidar el rebaño y para tomar medidas. Y servía también para cargar enseres o comida para el caminar. Eso lo dice el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de Vine y el Nuevo Diccionario de la Biblia. Entonces, ¿qué era el bordón? Bueno, esa vara o ese palo o ese bastón que usaban ciertos caminantes, algunos para proteger el rebaño, otros para afincarse, otros para cargar ciertas cosas, y que eran los viajeros quienes lo utilizaban. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la alforja? Fíjense lo que dice de la alforja. La alforja era una bolsa de piel o de cuero cerrado o amarrado en los extremos, con una abertura en el medio por donde se introducía la carga que se quería llevar, balanceando así el peso al colocarla sobre el lomo de un animal, sobre los hombros o sobre el lomo de un animal, y que los viajeros utilizaban para contener provisión. Eso lo dicen los mismos diccionarios, pero vamos a ilustrarlo también para que lo vean. Esa era la alforja. Lógicamente, como ahí cabían, ahí se metían ciertos utensilios. Se metía pan, algunas monedas o cualquier cosa que el viajero quisiera llevar para el camino. Porque acuérdense que en aquel entonces no había ni carritos de socorro, ni buses, ni metromar. Entonces,
había que irse a pie o en burro, entonces se necesitaban estos utensilios. Ahora, la túnica. ¿Qué es la túnica? Bueno, la túnica era una camisa que se usaba junto al cuerpo. Se hacía de piel, de tela de pelo, de lana o de lino. La forma más sencilla era sin mangas y llegaba hasta la rodilla y algunas veces al tobillo. Y fíjense lo importante acá, ¿no? La gente de la clase privilegiada la usaba con mangas y hasta el tobillo, tanto mujeres como hombres. Y por lo general, los judíos en el tiempo de Cristo al menos tenían 2 cambios de túnica. Los judíos en los tiempos de Cristo tenían al menos 2 cambios de túnica. Cuando había alguno que tenía por lo menos uno, entonces era considerado como pobre. Pero vamos también a ilustrar lo que era la túnica. Fíjense, esa era la túnica. Algunas llegaban hasta los tobillos como esa, otros hasta la rodilla y algunas tenían las mangas más cortas. Ahora, otro utensilio que no aparece en esta narrativa, pero que vamos a ver ahora que también es importante, es el cinto. ¿Qué era el cinto? Fíjense, el cinto era un cinturón que formaba parte de la vestidura tanto de hombres como de mujeres. ¿Y servía para qué? ¿Para qué se utilizaba? Para ceñir el vestido interior y el exterior a la cintura. Era como una especie de correa. El cinto podía ser de la misma tela que el vestido, o de cuero, o de lana. Fíjense acá como este hombre lo tiene ahí. Por eso es que de aquí, cuando nosotros leemos la expresión en la Biblia, el ceñir los lomos o el ceñirse los lomos, significa tomar el ruedo del vestido y amarrarlo con el cinto. El cinto se utilizaba ¿para qué? Para llevar dinero, en algunos casos ahí adentro para llevar alimento e inclusive también para llevar armas. Para todo ese uso tenía el cinto. También entre el espacio que había entre la falda y el cinto se podían en un recipiente llevar granos para los sembradores, si se recuerda. Entonces todo ese conjunto de utensilios formaba parte esencial de un viajero. Fíjense acá, este es un judío considerado pobre según su vestimenta, y ya estos de acá al lado si eran judíos de alta clase. La vestimenta entre los judíos, hombres y mujeres, era muy parecida. Una diferencia muy peculiar era que las mujeres utilizaban velo. Pero en cuanto a todo, fíjense que ahí las mujeres tienen el cinto, tienen la túnica hasta los tobillos. Era muy parecida a la ropa, solo que las mujeres tenían esa peculiaridad. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos después de entender estos conceptos y de saber que formaban parte de la vestimenta, de los instrumentos de un viajero, es por qué Jesús no quiso que sus discípulos llevaran más de lo necesario para ese viaje. Él los estaba comisionando. Acuérdense que la narrativa le llamamos la misión de los 12. Él les dio poder y les dio autoridad. Los envió a hacer una obra, pero entonces después les dijo, mira, no lleven esto, no lleven esto y no lleven esto. ¿Por qué razón lo hizo? Bueno, podemos interpretar de que Jesús lo hizo porque Él quería probar la fe de ellos. Él quería que ellos confiaran en que Dios les iba a proveer de todo lo que necesitaran para el camino, y que Dios les iba a proveer para que ellos cumplieran la misión, porque el Señor no los iba a enviar algo sin darles la provisión necesaria. Él no quiso que llevaran nada. Fíjense que Él les dijo, no lleven nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. ¿Por qué? Porque Él quería demostrarles que Dios era el que los iba a proteger, que Dios era el que les iba a proveer de alimento, de vestido y de todo lo que fuera necesario. En conclusión, ellos tenían que depender del poder de Dios y no de su propia provisión. Y hermanos, sabemos que sin duda alguna Jesús no se equivocó cuando les dijo esto, porque al final de su ministerio, antes de que fuera arrestado y crucificado, Jesús les hizo la siguiente pregunta a sus discípulos, y fíjense cuál fue la respuesta, y que de esa respuesta nosotros podemos confirmar
que lo que Dios promete lo cumple. Fíjense lo que dice, lo que le pregunta el Señor a sus discípulos, haciendo mención de esa encomienda. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Les faltó algo? ¿Y qué respondieron ellos? Nada. Entonces fíjense cómo el Señor acá les demuestra. O sea, ¿acaso no confían en mí? ¿O no se acuerdan cuando los comisioné y les dije que no se llevaran nada para el camino? ¿Les faltó en aquel momento algo? ¿Qué dijeron ellos? Nada. Porque, amados hermanos, cuando Dios promete algo, lo repito, debemos confiar en que Él proveerá. Que a pesar de que nosotros sepamos cuáles son las cosas que en nuestra lógica humana tenemos que tener, y que las circunstancias nos digan que no nos va a alcanzar o que no es suficiente, tenemos que responder como lo hizo Abraham a Isaac. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Isaac? Cuando las circunstancias parecían distintas. Cuando Isaac le dijo: papá, y el cordero, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra respuesta también. Si el Señor, y en particular quisiera que el pastor me estuviera escuchando, si el Señor a nosotros nos ha confirmado la predicación del Evangelio acá, en esta ciudad, y bueno, y al parecer ya los números no dan, y no alcanza para la escalera, y no hay lo suficiente saco de cemento, hermano, no nos podemos apresurar. Si el Señor nos ha mandado a hacer una obra, tenemos que confiar que Él proveerá. Amén. ¿O acaso le faltó algo a los discípulos cuando no tenían nada? Entonces, confiemos, hermanos, el Señor proveerá. Esa fue la razón del por qué Él les dijo que no se llevaran eso para el camino. Ahora vamos a leer los últimos 3 versículos del texto. Dice el versículo 4: ya no solo les doy poderes, ya no solo les doy autoridad, ni les digo lo que tienen que hacer y lo que no deben llevar, sino que, vamos a ver ahora el lugar. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Para finalizar la explicación de esta narrativa, debemos recordar que por lo general la mayoría de las narrativas que se encuentran en un evangelio también lo están en los demás, y sobre todo si se trata de los evangelios sinópticos, ya que el término sinóptico, como expliqué en una oportunidad, proviene de las raíces griegas sin, que significa junto, y opsomai, que significa ver, por lo que indica que el contenido o los contenidos de los 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos. Y lo que tienen en sus manos, que mi mamá les entregó, es lo que significa los evangelios sinópticos, porque se pueden ver como los tienen algunos en columnas verticales paralelas o bien sea en sentido horizontal. Entonces vamos a leer la misma narrativa en Mateo y en Marcos para confirmar una vez más la armonía que existe en los evangelios, prestando mucha atención, prestando mucha atención en aquellas cosas que no se mencionan en Lucas. Vamos a leer Mateo y Marcos y prestemos atención cuáles son aquellas cosas que no se mencionan en Lucas. Comencemos con Mateo 10, del 1 al 15. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: fulanito, perencejo y sultán. Versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjense, importante que no lo dice Lucas: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Versículo 7 también es importante. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Otra cosa importante. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en casa, saludad. Versículo 13. Y si la casa fuere ¿qué? Digna. Si la casa fuera digna, ojo con ese término, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. ¿Y qué cosa hacer? Sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y vamos a leer ahora la misma narrativa según el Evangelio de Marcos. Y les pido, la tarea que tienen pendiente es que con un resaltador ustedes puedan resaltar las cosas, ya bien sea en amarillo, que se repiten en cada evangelio, y las cosas que no, bueno, anotarlas. Entonces con un resaltador, si aquí dice vayan por cada casa, y en los 3 evangelios también dice lo mismo, resalten, y las cosas que no, pónganle algún signo para dar mención de eso. Vamos a ver ahora lo que dice Marcos. Marcos dice así, versículo 7, capítulo 6. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Fíjense una característica importante que no lo dice ni Mateo ni Lucas. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó lo mismo, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí. Y vuelve a decir lo mismo, eso es algo que podemos resaltar que están en los 3 evangelios. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, punto importante, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, como los maestros siempre tratan de hacer de la parte fácil a los alumnos, yo traté de buscar las 3 principales diferencias que están y aquellas cosas que no aparecen en Lucas. La primera es el lugar específico. Lucas no hace mención del lugar específico a donde los discípulos debían hacer esta obra, mientras que Mateo sí. Fíjense lo que dice según el Evangelio de Mateo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ¿a dónde debéis predicar, echar fuera demonios y sanar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mandato de ir a predicar el Evangelio y hacer todo esto era o debía realizarse en ese momento únicamente en la tierra de Israel. No debían ir y hacer tal obra en ciudades gentiles. Y se ha explicado que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y la ciudad de Samaria o los samaritanos formaban parte de esos no judíos. Eso hay que tenerlo claro. A ese tipo de personas, en la misión de los 12, los discípulos no debían predicarles. Y esto es así debido a que Dios decidió que la predicación de las buenas nuevas
se anunciaran primeramente, ojo con esto, primeramente en tierra de Judea y más específicamente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque de ahí, de Judea, acuérdense que Jerusalén y Belén, que fue la tierra donde el Señor nació, están cerquita, 10 kilómetros de distancia, 12 horas caminando los que caminan un poquito rápido. Entonces, Dios decidió que la predicación de las buenas noticias se iniciaran en Judea, a los judíos, en la casa de Israel, porque de ahí saldría el Salvador. Y fíjense que esta fue la misma respuesta del Señor a una mujer cananea. ¿Qué le dijo él? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, los judíos, primeramente la casa de Israel. Por eso es que Pablo dice en una oportunidad que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿qué sigue? Pero al judío primeramente y después al griego. Y lo repite 3 veces en su carta a los romanos. Además, no podemos olvidar que en ese contexto histórico, los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y la razón de esta enemistad la explicaremos en su momento, ya que se encuentra dentro de un contexto histórico bastante importante. Pero no es necesario explicarla el día de hoy. Entonces, esta razón del lugar específico concuerda también con lo dicho en la gran comisión. Porque él les dijo, recibiréis poder, ¿no?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo ¿dónde? Primeramente, ¿en dónde? En Jerusalén. Después de la ciudad principal, ¿a dónde debían ir? En toda Judea, ¿ok? Después que ellos cumplieran la predicación del Evangelio en Jerusalén y en Judea, ahí sí debían ir a Samaria, y Samaria ya forma parte de los gentiles, y entonces hasta lo último de la tierra. Pero empezando primeramente ¿por dónde? Por la casa perdida, la casa de las ovejas perdidas de Israel, los judíos. La predicación del Evangelio se inició con los judíos. Y posiblemente esta misión que los 12 hayan hecho se haya realizado en Galilea, posiblemente. Ahora, por lo dicho en Hechos de los Apóstoles, después de ese pasaje, nos podemos dar cuenta que los apóstoles no cumplieron el mandato tal y como el Señor se los encomendó, ya que ellos se concentraron en predicar únicamente en Jerusalén y en Judea. Ellos no cumplieron el mandato de ir después a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la razón de por qué Dios tuvo que permitir, y podríamos decir que tuvo que ordenar la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, para que estos, como dice el pasaje de Hechos 8, del 1 al 25, una vez esparcidos por tierra de Judea y Samaria, continuaran la predicación del Evangelio. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, que vamos a estudiar en una oportunidad, nos damos cuenta de que los discípulos se quedaron predicando en Judea. Ellos no siguieron la predicación a Samaria hasta lo último de la tierra. Y esa posiblemente sea la razón de la persecución a la iglesia de Jerusalén. Porque entonces ahí es donde viene cuando cada uno se va escapando de la persecución, iniciando la Saulo de Tarso. Ellos se van y entonces comienza la predicación en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién comenzó en Samaria? Felipe. Entonces, entre otras cosas, debemos tener en cuenta eso, el lugar específico. En la misión de los 12, el lugar específico era tierra de judíos, la casa de Israel. Otra cosa que no aparece en Lucas es el contenido del mensaje. Fíjense que Lucas lo único que dice es que ellos anunciaban por las aldeas el Evangelio. Pero Lucas no dice el contenido del Evangelio. Entonces vamos a ver lo que dicen los otros 2 evangelistas sobre esto. Fíjense, contenido específico del mensaje. ¿Cuál era? Mateo 17. Yendo, predicar, diciendo ¿qué cosa? ¿Qué tenían que predicar los discípulos? ¿Cuál era la misión de su predicación? Que el reino de los cielos se había acercado, dice Mateo. ¿Y qué dice Marcos? Y saliendo, predicaban
que los hombres se arrepintiesen. El mensaje de los discípulos, hermanos, era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era el mismo. El contenido del Evangelio es el mismo. Ahora, hermano, no quisiera desviarme mucho del tema y quisiera ver si me da tiempo. Pero tenemos que entender, esto es clave para nosotros y lo hemos estudiado en los estudios sobre cómo predicar de manera efectiva. Sabemos que tenemos que predicar como Jesús predicó y como predicaron los apóstoles. Y que ellos predicaron en base a un solo mensaje: arrepentidos. El concepto de arrepentimiento. Ahora, el mensaje de arrepentimiento implica necesariamente un previo conocimiento de la ley y del pecado. Porque esto, sin duda alguna, o sea, no podemos predicar arrepentimiento sin hacer antes una aclaración o una predicación de lo que es el pecado y lo que es la ley. Que no me puede decir una persona que se arrepienta, pero nos diría, me voy a arrepentir de qué y por qué y para qué. Entonces, el mensaje de arrepentimiento en los judíos se decía de forma clara. ¿Por qué razón? Porque ya ellos tenían el conocimiento de pecado que les proporcionaba, ¿qué cosa? La ley de Moisés. El propósito de la ley, ¿cuál fue? Mostrarle la necesidad del pecado, las realidades que eran pecadores y la necesidad de un Salvador. Y quisiera que leyéramos rapidito lo que dice Pablo, que es el mejor comentarista de este asunto sobre el pecado, la ley y la gracia. Fíjense lo que dice Pablo en una oportunidad. Se pregunta Pablo y le pregunta a los romanos: ¿es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me había dado cuenta del pecado que había en mi corazón, ni de todos los deseos perversos que encerraba, si la ley no me hubiera dicho: no darás albergue en tu corazón a los deseos impuros. O sea, en conclusión, si no existe ley, tampoco existe pecado. Porque si la ley no me dice no codiciarás, yo no puedo conocer que estoy codiciando. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Dar a conocer el pecado. Por eso es que sigue diciendo Pablo: si la ley, versículo 8, pero el pecado usó aquella ley que condena los deseos perversos para despertar en mí los deseos impuros. Y dice: si no hubiera ninguna ley que transgredir, técnicamente nadie pecaría. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrarle a la gente su pecado. Porque si no existieran los 10 mandamientos, la gente matara y no se diera cuenta que está pecando. Y termina diciendo: por eso, antes de entender lo que la ley demanda realmente, me sentía bien. Pero cuando le entendí, comprendí ¿qué cosa? Que había quebrantado la ley y que estaba sentenciado a muerte por pecador. Y eso está según la versión de la Biblia Libre. Ahora, otra de sus cartas que también define mucho este concepto de la ley, de la gracia, Pablo dice: pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Y entonces él añade: fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente sus pecados. Entonces, hermanos, sin duda alguna nosotros tenemos que predicar el evangelio de arrepentimiento. El evangelio que estamos llamados a predicar es el evangelio de arrepentimiento. Pero no podemos predicar arrepentimiento si no predicamos primero el concepto de la ley y del pecado. Para los judíos era sencillo porque ya la ley se los había proporcionado. Pero la gente de acá del mundo, muchos no lo saben. Muchos creen que viven su vida bien porque no, yo no mato, yo no robo, yo no le debo nada a nadie. Entonces ellos creen que están bien con Dios, que ellos no son pecadores. Entonces, en nuestro mensaje de arrepentimiento debemos darle conocimiento a la gente de la ley para que comprendan su pecado, para después mostrarle la solución. Tal y como, por cierto, dice el evangelista Ray Comfort. Él dice en su libro: es necesario que traigamos el conocimiento de la enfermedad del pecado mediante el uso de la ley
antes de ofrecer el remedio del Evangelio, mediante el uso de la gracia. Y estos conceptos son difíciles, lo vamos a tratar después, pero quiero que quede claro eso. No podemos mostrarle a la gente el remedio de su enfermedad si primero no le hacemos entender que está enfermo. Un doctor no le puede decir, hermano, tómese esto, si no le dice que, bueno, que tiene una enfermedad, que tiene un síndrome, no. Entonces, en la predicación del Evangelio, antes del mensaje de arrepentimiento, tenemos que predicar la ley que condena y que muestra el pecado, para lógicamente después mostrar la gracia. En el contexto del Nuevo Testamento, ¿por qué ellos predicaron normal y sencillo el arrepentimiento? Porque ya la ley había traído conocimiento de eso. Y ya para terminar, la última característica que no aparece en Lucas es el hecho de cómo los discípulos debían decidir dónde debían quedarse. Que lo dice Mateo 10, verso 11, donde dice que en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Ellos tenían que ver que el lugar donde fueran recibidos, las personas les mostraran hospitalidad, y mucho más si estos viajeros traían la perla de gran precio, traían el Evangelio. Ellos tenían que quedarse en un lugar donde les otorgaran esas comodidades, donde les dieran la hospitalidad necesaria, digna de un viajero que traía este gran precio. Ahora, ¿qué debían hacer de lo contrario? Sacudirse el polvo de los pies. Eso sí lo dicen los tres evangelios. Entonces, ¿por qué debían hacer esto? ¿Qué significaba el sacudirse el polvo de los pies? Bueno, esto se encuentra, lo explico rapidito, dentro de un contexto histórico-cultural de esa época, ya que en las relaciones de judíos con los gentiles, ya que había bastante confrontación, cuando un judío venía de tierras gentiles o había pasado por algún territorio pagano, y acuérdense que entre Judea y Galilea estaba Samaria. Entonces, aquellos que venían de Galilea para Judea tenían que necesariamente pasar por Samaria, tierra de gentiles. Entonces, cuando un judío, después de venir de tierras gentiles, de tierras paganas, había la costumbre de sacudirse el polvo de sus sandalias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de no contaminar la tierra santa con tierra pagana de donde habían venido. Entonces, lo que Jesús les estaba enseñando con esto, ¿cuál era? De que aquellas personas que se negaran a aceptar el mensaje del Evangelio, ellos debían considerarlos como inmundos, como impuros. O sea, debían considerarlos igual que los gentiles. Aquellas personas que ellos le predicaran y los rechazaran, bueno, considérenlos como inmundos, mostrando la tradición, la costumbre de sacudirse el polvo de los pies cuando se llegaba a Tierra Santa, a Judea, a Jerusalén. Y eso lo podemos ver, si quieren investigarlo, en el capítulo 13, los versículos del 50 al 51 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo y Bernabé hacen esto de sacudirse el polvo de los pies cuando son rechazados. Entonces, esa acción simbólica implica eso, de que así como ustedes rechazan el mensaje, entonces están rechazando directamente a Dios. Porque acuérdense que nosotros somos embajadores del Señor acá en la tierra. Hechos 13, 50 al 51. Entonces, hermanos, en resumen, la narrativa de los discípulos, que ahora pueden ser llamados apóstoles, se resume a que ellos recibieron instrucciones acerca de dónde debían ir, lo que tenían que proclamar, lo que debían hacer y las condiciones en que debían iniciar su ministerio. Para finalizar, ¿qué cosas podemos aprender de esta porción del ministerio de Jesús en la tierra? ¿Qué aplicación para nuestras vidas le podemos dar a esa narrativa?
Bueno, dos sencillas. Una, que nosotros, al igual que ellos, recibimos el mismo poder y la misma autoridad por parte del Espíritu Santo para cumplir la misma función. ¿Y cuál es? Debemos predicar el Evangelio, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué nos enseña? Que estamos llamados a cumplir con la misma misión. Y número dos, que nosotros, al igual que ellos, debemos confiar en Dios y debemos depender 100% de Él. ¿En cuanto a qué? A que recibiremos la provisión de Él para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Todo eso encierra lo que la misión de los 12 nos quiere enseñar. Debemos predicar el Evangelio. Debemos salir a cumplir. ¿Por qué? Porque ya sobre nosotros, me imagino que sobre todo, ha sido derramado ese poder y esa autoridad. Y podemos decirle, con esa habilidad que tenemos y con esa fuerza, podemos hacer esa acción y tenemos el derecho para hacerlo. Y lógicamente tenemos que confiar en que el Señor nos provea. Entonces, con esto finalizamos, hermanos, esta porción hermosa de la Biblia y esta narrativa. La semana que viene continuaremos entonces con el capítulo 9 de Lucas, ya del versículo 6 en adelante. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.